en clase y un trabajo en clase. La continuidad de esto, que es bueno, ya llegamos, estamos bien. Yo tampoco lo había visto ustedes. Porque después empiezo a hablar con la boca llena. Mira, gracias. De todas maneras. Vamos a. Me puse esta silla y caí en la trampa. A mí no me gusta sentarme. Bueno, vamos a organizarnos varias cosas. En primer lugar, no sé si vieron que ya estoy tratando de generar el tema del experimento con la página en Facebook y los videos de las clases, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo yo soy lo suficientemente disciplinado como para seguir haciéndolo. Y en segundo lugar, si realmente la cosa funciona. Bueno, a mí no me gusta mucho, ¿no? En el sentido de uno cambia muchos esquemas y además, no sé, genera también un espacio de vulnerabilidad finalmente todas esas vainas de las redes sociales. Pero me parece que puede ser una estrategia interesante, sobre todo con estas dinámicas de que a veces no sabemos si hay clases, si no hay clases, qué puede pasar y bueno, hay que ir inventando diferentes estrategias para poder mantenernos en esta dinámica, pues. Ok. En la clase pasada, fundamentalmente, concluíamos con las 3 lecturas del texto de Brunowski y planteábamos, esto es simplemente un recorrido reflexivo, ¿sí? Estamos creando un piso de reflexión, un piso digamos, sobre qué vamos a hablar, sobre qué vamos a construir, sobre qué vamos a discutir a lo largo de este curso. ¿Ok? Entonces, ciertamente, en nuestra reflexión que vamos a hacer a lo largo del curso, estos temas van a seguir siendo recurrentes. ¿Qué temas? El tema de la percepción, el tema de la realidad, el tema del conocimiento, cómo conocemos, somos capaces de conocer, no somos capaces de conocer, lo que caracteriza específicamente al hombre y la mujer, a la especie humana, como una especie generadora de ideas con respecto a esto que está afuera o a esto que está dentro. ¿Sí? Porque también tenemos ideas sobre esto, ¿o no? El pensamiento. ¿Dónde está el pensamiento? Cada uno, ¿no? Cada uno. Y tenemos ideas sobre eso, aunque no lo veamos acá. Eso lo vamos a discutir también. Y esas ideas que tenemos son construidas culturalmente también. ¿Sí? Entendemos que es un pensamiento, o por qué sabemos que es un pensamiento, porque compartimos y podemos comunicarlo, porque hemos generado unas nociones con respecto a los pensamientos, y esas nociones han sido inculcadas en los procesos de aculturación desde pequeños. Sabemos que hay una cosa que se llama los pensamientos, ¿qué son estos que tengo aquí? En todo caso, ese piso de conceptos, o ese piso ni siquiera de conceptos, de ideas, sobre ese piso vamos a establecer las lecturas de la clase de hoy y la próxima clase, que tienen que ver con las nociones de racionalidad científica. ¿Qué es esto que llamamos ciencia? ¿Qué es este tipo de pensamiento que caracterizamos como pensamiento científico? Pregunto, había 2 lecturas para hoy.
y quiero saber con su mayor sinceridad y sin remordimientos ni temores. Una era Bertrand Russell, donde habría que leer la introducción y el primer capítulo, ejemplos de métodos científicos, ¿sí? De Bertrand Russell en el libro La perspectiva científica, y una segunda lectura que era el primer capítulo del libro de Mario Bunge, La investigación científica, su estrategia y filosofía. Capítulo 1, el planteamiento científico. Pregunta: ¿leyeron alguno de los dos? Sí, alguno de los dos. Por allá, algunas personas. Los que leyeron, por favor, para saber cómo empiezo la clase, si empiezo por acá o empiezo por acá. ¿Quiénes leyeron esto? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, tal vez. ¿Quiénes leyeron esto? No habría. 1. ¿Y no lo vieron el semestre pasado? Es que era el mismo link. O sea, el link que mandó el profesor Alba el semestre pasado. Era ese mismo. Y no habría. Yo Okay. lo busqué por otra parte. Bueno. Entonces vamos a empezar por el Russell. ¿Qué es lo que plantea Bertrand Russell? Bertrand Russell hace un recorrido como el que vamos a iniciar la semana, la semana próxima, claro. Un recorrido histórico, porque estas semanas son hoy martes y el jueves. Vamos a iniciar el martes. Un recorrido histórico donde nos ubica a partir de 4 investigadores, 4 científicos paradigmáticos fundamentales en cómo fue evolucionando el método científico no fue evolucionando, cómo el método científico de investigación científica se fue desarrollando y fue expandiéndose en diferentes áreas del conocimiento. Comienza con Galileo. Vamos a hacer acá una línea temporal, 1600. Después Newton. Aquí tenemos a Darwin. Y Pablo. ¿Cómo es que se escribe Pablo? P. A. L pequeña, L O B pequeña. Sí. Ajá. ¿Qué es lo que nos va a plantear Russell? Bueno, la racionalidad científica es bien particular, ¿sí? El desarrollo del método científico es bien particular y tiene su auge en el occidente fundamentalmente a partir de 1600 y como autor primario ubica a Galileo. ¿Por qué ubica a Galileo? Dice, bueno, Galileo tenía un espíritu de investigación y dice también claramente, el espíritu de investigación no es algo que surja naturalmente, ¿sí? Pregunto, ¿qué caracteriza al pensamiento de Galileo del pensamiento de otros, el pensamiento de la época, el pensamiento generalizado en la época? ¿Ah?
Rosa nos dice, Galileo es un tipo bien particular. ¿Sí? ¿Por qué es bien particular? ¿Por qué conocemos a Galileo? Se enfrentó A la Inquisición, al Papa. Sí, al La iglesia se enfrentó a él básicamente no. Pero la retó. Ajá. Retó los conocimientos, o sea, lo que se entendía como conocimiento en ese momento. ¿Por qué? ¿Cómo? Diciendo diciendo algo que para los conocedores de esa época era una locura. ¿Qué? Eso es lo que- Ah, No, que la Tierra iba alrededor del Sol. ajá. Y no al revés. Pero que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Es decir, que el centro del universo es el Sol, no la Tierra. Si es que existía un centro en ese momento. ¿Sí? Ok. Y que no dice necesariamente, pero se entiende que el centro sería el Sol. Ajá. Galileo es el primero en decir eso. No, fue como que ¿Quién? Copérnico lo había planteado. Copérnico lo había planteado Pero no lo antes. pudo Y antes. comprobar. Y los griegos también. Ajá. Ok. Vamos a dejar a los griegos allá y el martes que viene. Los griegos los vamos a dejar allá y el martes que viene, cuando hagamos la revisión histórica, nos ponemos de allá. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre Galileo y Copérnico? Que ojo, Galileo y Copérnico son prácticamente contemporáneos. ¿Sí? No son contemporáneos, pero sí, Copérnico no está muy lejos atrás. Ajá. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que... y aquí está Kepler también? Entre lo que propone Galileo y lo que propone Copérnico. Voy a tirar una flecha. Ajá. Galileo usó un método distinto, Ajá. un método científico. No. O sea, una forma más comprobable de su teoría. Ajá. Estoy lanzando flechas Sí. Ok, pero ¿cuál es el tema? O sea, es una investigación más científica de su Y teoría. Copérnico lo que hace es, primero, además de recoger algunas cosas que ya se habían dicho antes, plantea así la idea del modelo del Sol como centro, pero no presenta elementos sistemáticos de observaciones sistemáticas que permitan dar cuenta de que esto es así. O sea, no presenta evidencia. Exactamente. Galileo parte de la realización de observaciones sistemáticas y el discurso de Galileo tiene que estar también claro cómo lo presenta y cómo son presentados los diálogos. Sale dos personajes, ¿sí? Y la discusión es entre el modelo heliocéntrico y el modelo geocéntrico. ¿Sí? La idea es un personaje que es asimilado con el Papa, porque además el personaje en su argumentación con respecto a que la Tierra es el centro del universo, aparentemente utiliza muchos de los argumentos que habían sido planteados por el Papa, y otro personaje que defiende el modelo copernicano, ¿sí? Donde la Tierra estaría girando alrededor del Sol. Pero el diálogo y el argumento hace referencia a observaciones, ¿sí? Entonces, ojo, así se presenta el discurso, que es lo que nos permite inferir. Galileo realizó una serie de observaciones sistemáticas de los fenómenos celestes, que son las que presenta acá. ¿Qué es lo que pasa realmente en la historia política cultural del momento?
Con respecto al texto, el texto no está planteado como verdades absolutas, ¿sí? Está planteado en un discurso literal, es un texto científico o protocientífico, pero planteado en un lenguaje literal donde hay discusión de argumentos, ¿sí? Claro, ¿qué es lo que asume la Inquisición? Los argumentos, aunque usted lo que hace es plantear una discusión y supuestamente dejarla abierta al entendimiento del lector, ¿sí? Es evidente que usted, al plantear estos argumentos que están opuestos a la verdad de la Iglesia, ¿sí? Está cometiendo un pecado. Y entonces hay todo el proceso inquisitorial y Galileo debe hacer unos actos de constricción diciendo: no, yo nunca creí ni que eso sea así, la Tierra es mentira, que pueda girar alrededor del Sol, eso es una falacia, bla, bla, bla. Y bueno, ok. ¿Cuál es el punto importante aquí en el asunto? ¿Cómo se legitima la, entre comillas, verdad en estas dos visiones? La visión clásica medieval, ¿sí?, que tiene todavía muchísima fuerza en el Renacimiento, supone que el conocimiento existía ¿en función de qué? En función de lo que habían observado y habían dejado escrito los antiguos sabios, fundamentalmente filósofos griegos, Aristóteles, o sea, era como el paradigma del conocimiento, y los textos religiosos. Aparte, entonces, Galileo, ojo, pero la verdad, yo considero que es lo que me dicen mis ojos, lo que puedo ver a través de mis sentidos, ¿sí? Lo que es entre comillas, objetivo, ¿sí?, y empíricamente observable. Nosotros utilizamos esos términos ya hoy en día, ¿no? Entonces, ¿dónde está la verdad? Para nosotros nunca, no, lo que el vaso. Aquí hay un vaso. ¿Por qué? Porque lo veo, lo siento, y el vaso cae. ¿Y por qué cae? Bueno, porque lo veo caer. Si yo no lo veo caer, no puedo decir que cae o no cae. Pero, o sea, piensen en otro nivel. Los fantasmas, por no decir los espíritus, los fantasmas. ¿Existen los fantasmas o no existen los fantasmas? Sí. ¿Por qué? Yo lo vi. Pero porque yo los he visto. Tengo varios. Porque yo no los he visto. Yo digo que no porque no los he visto. O digo, yo no sé si existen o no existen porque no los he visto. ¿Sí? Pero para nosotros, hoy en día, y esto es lo que quería que nos amarráramos acá a esto, nuestra percepción de algo que existe, o sea, es fundamental para validar que esto existe o no existe. ¿Sí? Nos tenemos que ubicar como antropólogos en este aspecto. Recuerden que decíamos, un antropólogo ve a otro sujeto de otra cultura, ¿verdad? Y entendemos que este otro no necesariamente entiende el mundo, y la comprensión del mundo es global, no es simplemente los nombres de las cosas, es cómo funciona el mundo, qué es la verdad, qué es el espíritu, qué es el alma, qué es la persona, ¿sí? A partir de su propia cultura, ¿verdad? Nosotros tenemos una cultura y este otro. En el tiempo, digo hacia abajo en el tiempo, mucho utilizando la metáfora arqueológica, donde lo que está más abajo es más antiguo, ¿verdad? En el tiempo hay otros señores que nosotros vemos acá.
¿Y dónde los vemos? Sí, los vemos en el registro arqueológico, ¿verdad? Pero también los vemos ahí, en los libros de la historia. Estos señores, que quizás son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, mientras nos vamos distanciando de ellos temporalmente, también tienen otra cultura. ¿Ok? Y esto me parece fundamental. Muchas veces nosotros evaluamos el pasado, los discursos del pasado, en base a nuestros referentes. Tenemos que entender que para este momento, las nociones de qué es verdad y qué no es verdad no necesariamente están legitimadas por aspectos objetivos y empíricos. ¿Sí? En la mayoría de los casos, en la mayoría de los campos, estas nociones están legitimadas por criterios de autoridad y fundamentalmente, ¿quién podía decir cómo era el mundo y dónde estaba el mundo con respecto al sol? Mi figura de autoridad religiosa. Mi figura de autoridad religiosa en Europa, fin de la Edad Media, inicios del Renacimiento, obviamente es la Iglesia Católica antes de su ruptura en la Reforma y después estaría la Iglesia. Pero mi figura de autoridad es el Papa, o mi figura de autoridad después va a ser la Iglesia protestante, tal, de acuerdo al área, a la región donde yo esté y mi religión propia en función de esa región. ¿Sí? ¿Sí? O sea, decir esto, yo observo y esto es verdad, o es verdad en tanto puedo observarlo, y como lo que dices tú, yo no lo observo, o lo pongo en duda, ¿sí? Decir esto es algo revolucionario para el momento y para esta sociedad, que hoy en día es cotidiano y es obvio, sí, pero en este momento no es tanto así. Ok. En el texto de Russell también plantean con el caso de Galileo la observación de satélites en torno a Júpiter. ¿Sí? Decía, Galileo construye un telescopio que permite ver las lunas, algunas lunas de Júpiter. Y los académicos contemporáneos se niegan a ver por el telescopio y dicen, mira, pero es que si Aristóteles no describió las lunas, eso no existe. Yo no requiero ver eso. Igual, hacen la prueba, existe el famoso, historia, sea verdad o sea mentira, de que Copérnico sube a la torre de Pisa en función de la creencia que había de que los cuerpos eran atraídos a la Tierra a una velocidad directamente proporcional a su peso. ¿Sí? Es decir, las cosas pesadas caen más rápido, las cosas livianas caen más lento. Pero eso no es así, dice Galileo. Y lo pone a prueba, sube a la torre y aparentemente lanza una cosa que tiene 10 libras de peso y otro de 1 libra de peso y caen prácticamente al mismo tiempo. Y la respuesta general de los académicos de griegos, no, eso tiene que ser un engaño. ¿Por qué? Porque los griegos no dijeron que fuera así. ¿Sí? Ok. Entonces, entender esta ruptura es fundamental. Después Newton hace algo también bien importante. La sistematización de observaciones, ya Newton está en otro momento, ¿sí? Prácticamente Newton escribe cerca de 50 años después, de 60 años después de los diálogos de Aristóteles. La sistematización de observaciones que hace Newton, y Newton también muy amarrado con la mecánica y el cálculo infinitesimal y todas estas cosas, puede presentar una ley, ¿sí? Una teoría que logra explicar tanto la dinámica celeste, donde
las órbitas de los cuerpos celestes no son circulares como se habría pensado, sino elipsoidales, y la relación entre los diferentes cuerpos celestes. Y es la fulana ley la ley de atracción de los cuerpos, ¿verdad? Y está el famoso ejemplo, historia, que puede ser verdad o puede ser mentira, de la manzana que le cae a Newton en la cabeza. ¡Ay! La gravedad, la cosa. Ojo, no es que simplemente. La gravedad era obvio para todos, ¿sí? Los cuerpos los atrae la Tierra, sí. Y hay una atracción de los cuerpos. El cuento de Newton es interesante para que, yo creo que Brunowski habla de eso en el tercer texto de la metáfora. La idea de la manzana es una idea bien particular. ¿Qué es lo que plantea Newton? La manzana me cae en la cabeza, ¿verdad? Porque es un cuerpo pesado que es atraído por la Tierra. ¿Por qué la Luna, que es un cuerpo pesado, no cae? Tiene que haber una relación entre el desplazamiento y la fuerza de atracción. ¿Y qué es lo que plantea Newton como metáfora mental? Si yo lanzo la manzana y genero una fuerza en ella, ya la manzana no va a caer aquí, ¿verdad? O sea, la manzana está estática, ¿verdad? Si no genero ninguna fuerza en ella, cae perpendicularmente a la Tierra. Pero la manzana, si está aquí y yo genero una fuerza en ella, no cae hasta que la Tierra la trae lo suficiente como para caer. ¿Qué fuerza necesitaría yo para lanzar la manzana y generar un movimiento inercial que le diera la vuelta a la Tierra y llegue nuevamente acá con la fuerza suficiente como para que siga generando esta rotación? ¿Sí? Y a partir de esa metáfora, y por eso es que era el cuento de la metáfora del algoritmo, a partir de esa metáfora es que él comienza a generar los cálculos en función de las leyes de atracción de ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa con Newton? Newton logra sintetizar a partir de esta relación, ¿sí?, de fuerza, masa y velocidad, ¿no?, logra sintetizar estas explicaciones, pero es a partir de observaciones sistemáticas también. Nuevamente, en el área de cálculos matemáticos y la astronomía como mecánica en el sentido más perfecto de condiciones ideales. ¿Por qué la astronomía permite hacer un estudio mecánico en condiciones bastante ideales? Porque son cuerpos con dinámica en espacio vacío, ¿sí? O sea, el movimiento de los planetas, los cometas, ¿sí?, y las lunas, que se generan en un espacio vacío donde no hay interferencias externas de otras fuerzas, ¿sí? Y es mucho más fácil estudiarlo que estudiar las relaciones mecánicas acá, donde, por ejemplo, tenemos la gravedad, tenemos la densidad del aire. Ok. Ahora, siglo XIX, Darwin. ¿Cuál es el cuento con Darwin? Pregunto, ustedes saben, ustedes por lo menos estudiaron biología en quinto año. La selección natural es principal factor, o sea, ya la selección natural estaba planteada de cierto modo en favor del desarrollo de las especies y que van evolucionando. Pero él como que junta esas observaciones y crea una teoría más sólida que la fundamenta. Pero con el método, o sea, con el método científico en ese sentido, él lo que hace es que aprende a sustituir con leyes generales basadas
basadas en experiencia. Ajá. Se basa en experiencia y en la evolución de lo que sería la ley natural. Sería como el método científico que utilizó él. Entonces, vamos a ver. Había un conocimiento previo, ¿sí? Que no era, no con respecto a la selección natural, sino con respecto a la evolución. Había la idea, y no solo la idea, sabíamos que las especies evolucionaban. O sea, evolución en el sentido de cambio. Hay transformación en las especies. Eso es algo que saben todos los pastores, por ejemplo, o todos los agricultores. ¿Sí? O sea, ustedes han tenido perros de raza? ¿Alguno? Ajá, ¿por qué son perros de raza? Porque son puros entre ellos, los papás. ¿Y antes? Que supongo que también. ¿Y antes? También. ¿Y antes? O sea, sabemos que las razas en los diferentes animales domésticos son la selección. ¿Qué pasa con un perro? Ajá, tú tienes dos, qué sé yo, ¿qué perro de raza? ¿Qué raza de perro hay? Dos cocker orejones que le cortan las orejas y pelo caramelo. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa si un cocker, por alguna razón, sale, todos son patas largas, un poquito tal, y un cocker de pronto sale patas cortas? Y estos son todos cocker patas largas, no se ve. ¿Qué hago yo si mi intención es tener estos perritos para preservar esa raza y venderlos? ¿Qué hago con ese cocker patas cortas? Se regala. Bueno, Y si me lo quedo, ¿qué pasa con él? Evito que monte a las perras o que la monte porque no quiero esos perritos, ¿verdad? Hay un rasgo que yo evito que se reproduzca. Eso lo hicieron los pastores desde que existe el pastoreo y eso se hace igualito con las plantas. ¿Sí? O sea, hay selección de las plantas que producen los frutos con las características que yo deseo y esas son las semillas que voy a reproducir, no reproduzco las que... O sea, eso lo sabíamos. En principio las leyes de Mendel. Claro, pero espérate, en ese momento no existían las leyes de Mendel, no existían, o sea, pero sabíamos que había transformación, ¿sí? Lo que no sabíamos es que podían surgir nuevas especies de una especie particular. Eso es lo que no se sabía. Y es lo que Darwin sugiere. Darwin dice, ojo, yo veo y hace una observación sistemática en la medida de sus posibilidades, viajando por el mundo, ¿sí? Y yo veo que estas dos especies que están distanciadas geográficamente tienen características muy similares. ¿Cómo es posible que esto que está por acá sea tan similar a esto? Y, mira, aparentemente hay un antepasado común. Dos, veo que especies que están muy cercanas, como en el caso de los fulanos pinzones en las Galápagos, están muy cercanas, pero en ambientes diferentes, porque las Galápagos como archipiélago, ¿cuál es la particularidad y por qué el cuento es en las Galápagos? No porque sea un sitio misterioso y unas tortugas grandotas, que sí. Es porque como archipiélago, cada isla tiene características particulares muy diferentes a la otra y entonces me generan ambientes diferentes pero muy cercanos geográficamente. Y esa cercanía geográfica también es cercanía interespecífica. Y entonces me doy cuenta de que las iguanas de las diferentes islas que aparentemente debían venir de una misma línea de antepasados, desarrollan características diferentes en cada una de las islas, en función de los recursos alimenticios. Los pinzones también tienen características diferentes en cada una de las islas. Y entonces él sugiere, ojo, aquí hay algún mecanismo histórico que aplica históricamente en el tiempo que genera que las especies se vayan modificando, se vayan adaptándose. Y el cuento es la supervivencia del más apto, ¿sí? Que no es necesariamente literalmente este cuento de supervivencia del más apto, hemos vivido los que somos más aptos, no es así, ¿no? Ya eso creo que lo sabemos bien. Pero en todo caso, este método que era
fundamentalmente un método de observación de fenómenos físicos no biológicos, Darwin no solamente lo trae a la biología, sino que dentro de la biología y de esta gran rama, esto tiene implicaciones directas para nosotros. Los hombres son seres biológicos, ¿sí? Entonces, surge en esta discusión, ojo, pero es que el hombre también está y pertenece a esta rama, a este árbol evolutivo, ¿sí?, de los animales. Y no es como coloquialmente, y en ese momento también coloquialmente se planteaba, es que el hombre desciende del mono, no, pero sí hay una línea evolutiva donde hay antecesores comunes, ¿sí?, que nos acercan mucho más a los simios que a otros mamíferos, que a otros animales de sangre caliente, que a otros vertebrados, ¿sí? Y esto reproduce el cuento de la filogenia que yo iba armando la clase pasada, ¿verdad? Piensen en los animales. Bueno, la primera división es los animales unicelulares y los que comienzan a conformarse por más de una célula. Después, con estos que se conforman por más de una célula, aquellos que tienen en algún momento, no sé, esto no es necesariamente tan así, aquellos que tienen una cuerda vertebral, una cuerda nerviosa, y aquellos que no la tienen, ¿sí? Es decir, piensen por ejemplo en un camarón, tiene un centro nervioso y una medusa no tiene centro nervioso. Ambos son multicelulares, ¿verdad?, o pluricelulares, pero son diferentes. Ajá. Estos que tienen un centro nervioso, aquellos que ¿verdad?, en algún momento son termorreguladores, no son termorreguladores, ¿sí? Los que controlan la temperatura de su sangre, los que no controlan la temperatura de su sangre. Después, los que controlamos la temperatura de nuestra sangre, aquellos que ponen huevos y los que siguen poniendo huevos, los que no, que paren a sus hijos ya formados, pero amamantan, exacto, ¿no? Después, entre los que amamantan, empieza esta división. Y nos vamos acercando y vamos haciendo estas ramas. ¿Sí? Ok. En todo caso, nuevamente, esto Darwin lo infiere en función de ¿qué? En función de la diversidad biológica y los ambientes específicos en los que encuentra estas especies y sus similitudes y diferencias. En este momento no se conocen los genes, no se conocen las leyes de Mendel. Mendel viene después. La gran discusión, y es el modelo evolucionista de Darwin versus el modelo evolucionista de Lamarck, por ejemplo. ¿Sí? Lamarck sugería que hay adaptación de las especies y hay herencia de rasgos adquiridos. Y es el cuento, por ejemplo, de la jirafa. ¿Sí? La jirafa en un ambiente donde la comida estaba todo, y estira el cuello, lo ejercita, bueno. Y el descendiente de esa jirafa iba a tener el cuello más largo. Darwin decía, no, ese no es el asunto tiene que ver con una adaptación específica de características propias de los individuos. ¿Sí? Y hay algo que se está heredando que es propio e innato en ellos. Y por eso viene el cuento de la selección natural. Después vendrá Mendel con el cuento de los genes. ¿Sí? Los pares de genes, cómo se recombinan y tal, y las mutaciones, y cómo funciona esto. Pero eso ustedes lo van a ver en biología humana y evolución. Pero discutir en este contexto, el tema que era muy aceptado ya, ciertamente, estos fenómenos físicos que observamos entre los planetas,
que observamos en las mareas, ¿sí? Son unos fenómenos cuya determinación la podemos hacer a partir de la observación. Ya en este momento esto se aceptaba. Pero cuando comienza a hablarse de, ojo, es que las relaciones biológicas también pueden ser observadas así, también se genera un choque, ¿sí? Todo el choque en función de, ajá, pero sí, los hombres y los simios tenemos un antepasado común. ¿En qué momento los hombres somos hombres y los simios son simios? ¿En qué momento apareció el alma? Por una cuestión meramente religiosa en este sentido, no filosófica, metafísica de qué nos diferencia a nosotros. No. El alma es algo importante porque es lo que nos puso Dios y es lo que es nuestro propio y es, ¿cómo es que se dice? Lo que trasciende, sí, lo que es inmortal, esa cosa propia de los hombres frente a los animales, ¿sí? En una noción religiosa. Entonces, la inclusión del método científico aquí es un tema, pero a principios del siglo XX con Pablo, más interesante aún, porque ¿qué es lo que hace Pablo? Pregunto, ustedes han oído el cuento de Pablo, el perro de Pablo y tal. Yo nunca había escuchado sobre eso. Nunca. Pero, o sea, en el libro. Y el perro que le sonaba en la campana. Sí, Ahí es Pablo, claro, el experimento que hizo el niño. experimento El experimento del perro que hizo el niño cuando sonó la campana, el niño lloró. Sonaba la campana y No, no sonaba. llora. Claro, entonces no es él. Es el condicionamiento. Ay, sí, es el condicionamiento Reflejo sí, es el niño. condicionado. Sí. Ok. Sí, es el niño. Pero el cuento es que es mucho más complejo este asunto. Pero No es simplemente el cuento de ay, la campana y voy a botar saliva. Esto fue observaciones sistemáticas tras observaciones sistemáticas con estímulos positivos, con estímulos negativos, electrocución de los perros, qué sé yo qué cosa. Pero el cuento, lo más importante es que las observaciones sistemáticas de la conducta animal nos permiten inferir otra cosa. Es decir, la conducta humana también es susceptible a ser condicionada. Sabemos que sí, hoy en día, ¿no? Pero observar esto en este momento era también revolucionario. Entrar en ese campo de conocimiento era también revolucionario. Entonces, en estos 300 años, ¿sí? Más o menos, de recorrido histórico, lo vamos a volver a sintetizar cuando revisemos la reflexión con respecto al conocimiento en la próxima unidad. En estos 300 años, el método es lo que va a caracterizar y lo que va a ir consolidando la racionalidad científica. El problema de la ciencia no es un problema instrumental, es un problema más bien de mirada. ¿Sí? ¿En qué basamos nuestras conclusiones o nuestra seguridad o nuestra certeza de que el conocimiento que estamos generando, el conocimiento que estamos accediendo es real, es verdad? O como antropólogos nosotros tenemos siempre un problema y un complejo grandísimo con respecto a la verdad. ¿Sí? Ojo, como sujetos de principios del siglo XXI tenemos problemas con respecto al tema de la verdad, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es relativa, la verdad depende, pero como antropólogos más. Y como antropólogos relativizamos aún mucho más la verdad. Entonces, cuando hablamos de verdad, nos choca. Pero el gran detalle es que el pensamiento científico occidental se consolida y se afianza en la idea de la verdad, ¿sí? En la idea de la verdad con respecto a una serie de fenómenos, y a una serie de fenómenos que pueden ser abordados a partir del método científico. El método científico, entonces, parte fundamentalmente de la observación de los fenómenos, la observación y la sistematización en la observación. Cuando lean para la clase que viene, ¿qué van a leer?
2 textos. Van a leer lo que les comenté aquí de la introducción del primer capítulo en torno a la página 26. Ya les voy a decir exactamente de qué página van a leer y voy a acomodar el vínculo. Pero ustedes me lo van a recordar. Eso no es todo el primer capítulo. No. Bueno, esa es la teoría, que es para todo el primer capítulo. Pero van a leer al menos de la página 24 a la página 20 y 30. La página 24 a la página 30. ¿Ok? La sección se llama el método científico. Sí. Y del texto de Jesús Mosterín, el capítulo. Eso fue la maestra que yo hice ahora. Sí, aquello. Por eso que después yo que Si ustedes están adelantados, ese es otro problema. entonces, lo de Bunge y Mosterín, pues. ¿Ah? Pero ese es un. No, el de. No, el de Bunge va a Eso decir. es un. Entonces no recuerdo. El capítulo 6 de Mosterín. El capítulo del 6. ¿Todo Ok. el capítulo 6? Creo que sí. O sea, no, pero para el leer todo el capítulo 6. Sí, es corto. Se llama la racionalidad científica. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver cuáles son los diferentes elementos que caracterizan esa forma de pensamiento científico. Y van a ver que todos esos elementos son de corte metodológico. ¿Ok? Porque es una forma de aproximarnos a los fenómenos, fundamentalmente. Ahora, con respecto a Bunge, ¿qué es lo que me interesa? Que también lo vamos a ver con Mosterín. Nosotros hablamos felizmente y alegremente del método científico, como un método, ¿sí? Como el método de hacer, pero realmente el método científico es un modelo de procedimiento que derive en múltiples métodos o múltiples metodologías particulares de acuerdo a los fenómenos que vamos a observar. No es lo mismo, y acá en estos ejemplos están, no es lo mismo observar evolución biológica que observar comportamientos animales. ¿Sí? Las técnicas específicas y por tanto la aproximación al fenómeno van a variar. Sin embargo, hay una estructura de procedimiento similar. ¿Ok? ¿No? Tal vez sí. Ok. Yo les sugería tanto el semestre pasado, pero les voy a sugerir este semestre, y no solamente se los voy a sugerir, sino que un poco indicar de manera extrema Qué elegante, parece que no lo vamos a que le presten atención al modelo del ciclo de investigación científica que plantea Bunge en la página 26 de ese libro. ¿Por qué? Porque plantea un modelo Que es el esquema que muy simple, que era el esquema que yo les presentaba el semestre pasado. Toda investigación científica parte de un conocimiento previo existente, y ese conocimiento previo existente supone problemas, preguntas de investigación. ¿Sí? Ojo, Galileo parte de un conocimiento previo existente. ¿Sí? Pablo parte de un conocimiento previo existente. Todos partimos de un conocimiento previo existente y preguntas en torno a ese conocimiento. Esas preguntas con respecto a qué pueden ser, con respecto a fenómenos de la realidad que no pueden ser explicados o aparentemente no engranan bien en ese conocimiento previo existente, o con incongruencias entre dos modelos de conocimiento existentes en este momento. Una pregunta. ¿Ese conocimiento previo existente puede ser errado? Claro,
Ahora yo tengo otra. Ajá. ¿Por qué Jesús Monterín dice que el racionalismo es la confianza exagerada o ilimitada? ¿Por qué dice eso? No dice eso, dice el racionalismo es la confianza exagerada o ilimitada a la razón. Ajá. Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene, porque él dice que se confía de manera excesiva solamente en nuestra capacidad racional, ¿sí? Y no en nuestra capacidad de observación y de inferencia, de ver los fenómenos que están ocurriendo, solamente como los podemos analizar. Solamente lo que entendemos. ¿Ah? Solamente lo que Sí. entendemos. ¿Y cómo lo O sea, le entendemos? damos enfoque a lo que entendemos en lugar de... Espérense. Lo que pasa es que te me estás adelantando acá. Monterín lo que dice es, este racionalismo del que estamos hablando, ¿sí? Que es el soporte, ¿sí? De la filosofía de Descartes, ¿eh? Porque va a hablar de, Monterín habla de Descartes, es diferente a la racionalidad científica, eso lo vamos a ver para la clase que viene, no quiero que se me pierda. Y ese racionalismo parte de que el conocimiento los basamentos principales del conocimiento, de los que no podemos dudar, están en nuestra capacidad racional, no en nuestra capacidad de observación. ¿Por qué? Por todo lo que discutimos en la clase pasada un poco, nuestros sentidos nos pueden engañar. Sí. ¿Ustedes se han emborrachado alguna vez? Sí. Pregunto. Qué bueno. Ah, bueno. ¿Ustedes han soñado alguna vez? Sí, obvio. Ajá. ¿Ustedes han soñado que pasa algo y que hablan con alguien? Sí. ¿Verdad? Y creen que están hablando con alguien, ¿verdad? Sí. Y de pronto se despiertan, eso fue mentira, ¿verdad? Eso fue un engaño de mi conciencia alterada por el sueño. ¿Sí? Entonces, esto que estoy aquí viendo, quizás también es un engaño. Pero lo que no es un engaño es lo que yo pensaba mientras soñaba, porque sí pensaba eso, o lo que estoy pensando en este momento, porque lo estoy pensando. Entonces, una postura fundamentalmente racionalista le da mayor peso a mi razón, ¿sí? Y a mis pensamientos que a lo que percibo a través de los sentidos y a mis sensaciones. Pero eso, ojo, eso viene en una discusión posterior de cuáles son las bases del conocimiento, y eso se discute en el siglo XVIII, o sea, XVII inclusive, hay una discusión importante. Sin importar si esa razón está errada, sin importar que la razón que yo tengo ya planteada esté mal. Vamos a ver. Me llevan a otro tema. No vamos a discutir esto lo discutimos la clase que viene. Vamos a ver. Esto lo vamos a retomar con Descartes. Viene una pregunta. Con geometría. Estoy pensando el ejemplo. 3,14, 16, 15, pa. ¿Sí? ¿Qué es esto? Una cosa, pi. Perfecto. Esto es un número, ¿verdad? Ok. Digamos que esto es un círculo perfecto. Que este es el centro del círculo perfecto y que este es el diámetro del círculo perfecto. ¿Sí? ¿De dónde sale este número? ¿El número pi para qué sirve? ¿Por qué les enseñamos a ustedes a usar el número pi? Gladys. Es
constante. Ajá. Hay que calcular radio, hay que calcular El área también. Ajá. Es una constante de la relación de el diámetro con el radio de un círculo. En función de esa constante también permite llegar a área, llegar a radio, ¿sí? Pero fundamentalmente 3,14, 16, 15, tal, ¿qué es? Es que esta dimensión que llamamos diámetro será 1, 2, 3,14, 16, 15 en el círculo. Y en un círculo más pequeño Hace lo mismo. va a ser exactamente igual. Esta dimensión es 1, 2, 3,14, 16, 15 de diámetro. ¿Sí? Esto es lo que sea una constante. Otro tema. Este triángulo y este otro triángulo, ¿son iguales o son diferentes? Son Diferente. diferentes. ¿Sí? Ok. Eso fue lo mismo que Ahora, ¿cuánto da la suma de ángulos de este triángulo? La suma de sus tres ángulos. 180 grados, ¿verdad? ¿Y cuánto da la suma de los tres ángulos de este triángulo? 180 grados. Siempre va a dar 180 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo agarro este ángulo y lo pongo acá, y agarro este ángulo y lo llevo para acá, me va a dar 180 grados. Igual va a pasar con esto. ¿Sí? Ok. Bien. Imaginen un triángulo en la realidad. Un triángulo empírico. ¿Sí? La suma de todos sus ángulos, si lo descomponemos, va a dar 180 grados. No entiendo lo que es un triángulo empírico. Una escuadra. Ok. ¿Ustedes han visto un juego de escuadras? Sí. Sí. Si yo la escuadra, la llevo para acá, da 180 grados. Ok. Y si yo utilizo un instrumento micrométrico, una escuadra marca Mica, qué sé yo, tal, las reglas, un instrumento micrométrico, tal, milimétrico, va a dar 180 grados exacto, o el plástico quizás tiene algún defecto y Quizás. No, debería ser 180 grados. O sea, ¿Sí? o sea, si es un triángulo, es que es imposible de, no sé. ok, una regla, piensa eso. Nadie tiene una escuadra. Quizás perfecto. Es un círculo Pero es que es perfecto. un triángulo. Dependiendo de la proyección. Ok, digamos que esto es un ángulo de 90 grados. Esto es un ángulo de 90 grados. Pareciera. Ok, si yo me acerco con un microscopio a verlo, Quizás. me doy cuenta de que aquí en la esquina es de 90 grados perfecto. Quizás sea el 90,5. Pero los otros, Y si me acerco aquí a la esquina, voy a ver la perfección de dos ángulos que se encuentran así, taca, así como si fuera una. Quizás no es. o sea, No, los materiales. Y si encuentro un material perfecto para hacer algo milimétrico como si fuera para la estación espacial, si yo agarro un microscopio más potente todavía, voy a encontrar defectos y voy a encontrar que hay átomos y núcleos también, porque finalmente si llego a nivel atómico voy a encontrar un átomo y otro átomo y no van a cuadrar perfecto. ¿Sí? Ok. No existen estas cosas en la realidad. Estas cosas, y el poder calcular esto así, es una idea.
Y entonces aquí viene la diferencia entre la contrastación empírica y los cálculos que realizo a nivel racional. La idea del punto. ¿Existe un punto? Los puntos. Figuras geométricas. Puntos, vectores. ¿El punto existe? En la realidad no, No. ¿Por qué? porque siempre va a haber algo pequeño. Exactamente. Pero como idea existe. Y me sirve como idea para hacer cálculos fundamentales. Bueno, realmente el punto me sirve para hacer relaciones de espacio. ¿Sí? ¿Ok? Porque finalmente es un punto en el espacio. Ok. Entonces, ¿a qué es a lo que yo voy? La confianza excesiva en que la verdad está en la razón, en esto, es a lo que se llama racionalismo. Es lo que vos decías sobre lo factual y lo Fáctico y teórico. Sí. Hay unos detalles, pero que vamos a discutir. Pero esto es importante, tener claro de que hay muchas cosas que damos por eso y entendemos, pero hay cosas que están solamente en nuestra mente y las damos como verdades porque están acá. Es decir, y aquí vienen las preguntas con respecto fundamentalmente a nuestras nociones de espacio. ¿Existe el círculo cuyo diámetro no es 3,14, 16, 15? Como no es una idea mía, entonces O sea, físicamente, no. Porque no existe el círculo perfecto. E idealmente puede existir. Sí. ¿Cómo? Con las fórmulas matemáticas. O sea, en la idea sí puede existir un círculo. En la idea puede existir lo que sea. Pero no sería un círculo. En la idea puede existir una cosa que ocupa dos lugares al mismo tiempo, sí. pero siendo una sola cosa. No, bueno, no. O sea, no es tan sencillo. O sea, lo que quiero decir, el tema de las ideas, Haciendo el sí, pero bueno, tú lo acabas de decir. Imaginario. Y lo que no es Racional. ¿y lo podemos imaginar realmente? ¿O lo podemos enunciar? Aquí es donde viene la pregunta. Si un número irracional, podemos decirlo y podemos formularlo, pero ¿realmente lo podemos pensar? No. Es como tratar de inventar un color. Ajá. ¿Cómo inventas un color? Pero puedes decir un color inventar. Y de hecho, podemos hablar y saber que existe una gama de colores más allá de lo que nosotros vemos o de lo que nosotros percibimos. Pero, ¿cómo es? No puedo. ¿Sí? Entonces, puedo concebirlo, más no puedo representarlo en mi mente. No es tan sencillo. Ok. Nada. Gracias que viene. Ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Dale. Nos vemos. Que yo Chao, gracias. Muchas gracias.